Excelentísimo señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, eminencia reverendísima, excelentísimo señor arzobispo de Burgos, señoras y señores. Creo que es la primera vez en mi vida que presento a Jaime Mayor en un acto público. Me une a él, más allá de nuestra relación familiar, un grandísimo afecto, respeto y admiración por la coherencia de sus actuaciones a lo largo de tantos años de su vida pública y por su constante compromiso con los valores éticos y morales. Recuerdo bien, y él se acordará también, que el 20 de diciembre de 1973, cuando saltaba la noticia del asesinato del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, vino a casa, recién terminada su carrera de ingeniero, para decirme que estaba interesado en la política. La verdad es que esto no es ninguna extravagancia en mi familia, puesto que tanto mi padre como sus dos hermanos, abuelo y tíos abuelos de Jaime, fueron diputados en el Congreso y, por consiguiente, la política estaba fuertemente arraigada en nuestra familia. Mis contactos con Jaime a partir de entonces fueron muy frecuentes. Y en 1977, convocadas las primeras elecciones democráticas, decidió presentarse por la provincia de Guipúzcoa. No necesito decir lo que era entonces la situación en el País Vasco. La organización terrorista ETA estaba en plena ebullición y era un peligro grave para cualquier candidato, sobre todo en el espacio político de centro-derecha, participar en unas elecciones. Y la mayor dificultad que tuvo Jaime fue componer una lista, porque nadie quería sumarse a ella por temor a exponerse a consecuencias que ello pudiera llevar consigo. Sin embargo, con la tenacidad propia suya, que es propia, yo creo, de los vascos, entre otras virtudes, aunque también tenemos serios defectos, él persistió y organizó casi de forma clandestina, porque no había otra forma de hacerlo, encuentros con quienes querían acercarse para escucharle. Y aunque no fue elegido en aquella elección, sin embargo, su nombre comenzó a sonar como una indiscutible promesa de liderazgo político. Más adelante, en las siguientes elecciones, sería elegido diputado por la provincia de Guipúzcoa, donde desarrolló una constante actividad en el Congreso en defensa de los intereses generales y también del hecho diferencial vasco dentro de la unidad de España. Fue, en aquel momento, una referencia indiscutible junto con un pequeño grupo de personas que trabajaban a su lado en las tres provincias vascas. Pasado el tiempo y con José María Aznar como presidente del Gobierno, fue nombrado ministro del Interior, donde realizó también una excelente labor, en especial en la lucha contra el terrorismo. Allá donde estuvo, mantuvo siempre la firmeza de sus principios y sus convicciones. Antes de ocupar la cartera ministerial tuvo ya experiencias al ser nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco y en los ámbitos provincial, municipal y europeo fue un diputado muy activo en el Parlamento de Estrasburgo a continuación. Pero si algo debemos destacar en él fue su valentía en la época más difícil del País Vasco. Estuvo constantemente en el punto de mira de ETA y vio desaparecer de forma dramática a tantos amigos y compañeros y experimentó la intimidación y el terror de vivir cada día vigilado. A él le correspondió también la operación que condujo a la liberación de Ortega Lara gracias al soplo de un confidente. Y bueno es recordar cómo vio con claridad el alcance de aquella supuesta tregua de ETA en 1998. Recuerdo también la gran admiración que sentía por él Adolfo Suárez, que dijo que Jaime era de los políticos que veían en el ejercicio de su función un alto y noble servicio al pueblo, que es en definitiva quien otorga la representación que ostentan, diciendo expresamente que había pocos de la categoría, el rigor y la cohesión de Jaime. Últimamente, al abandonar la vida pública, sigue siendo enormemente activo y a él se debe la creación de la Fundación Valores y Sociedad, integrada por un grupo de políticos, profesores, periodistas, representantes de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se han reunido de modo periódico
impulsados por un diagnóstico compartido ante la crisis de valores, de conciencias, de actitudes personales que consideran que es la causa primaria de la crisis que sufrimos. El objetivo de esa fundación es favorecer un proceso de regeneración colectiva, asentado en un cambio de actitud personal como elemento clave para hacer frente a los tiempos nuevos que estamos viviendo. Últimamente es uno de los protagonistas de One of Us, una organización que persigue el reconocimiento incondicional de la dignidad humana, el desarrollo de una cultura de la vida en Europa a través de actividades que implican la defensa de la vida humana, la promoción del reconocimiento de la dignidad del embrión humano en cada etapa de su desarrollo. En One of Us pretenden contribuir a la recuperación de la moral positiva europea a través del restablecimiento de sus principios y valores fundamentales. Y voy a concluir así este breve apunte sobre Jaime Mayor, que celebro mucho que se encuentre hoy aquí entre nosotros, para dar testimonio de sus ideas y principios. Pero antes de terminar, permítanme, puesto que he hablado de nuestra familia, que concluya con una historia que nos afecta mucho, y es que unos días, en el mes de septiembre del año 34, mi padre quería hacer un regalo a Gil Robles, que era muy amigo suyo, y encontró en una tienda en Bilbao un crucifijo que puso, un crucifijo de bronce para poner encima de la mesa. Y él hizo inscribir algo que no aparecía en el original, y es un versículo de San Lucas que dice: «Pero vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperanza de recibir nada por ello. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para los ingratos y malos». Pues bien, eso se lo envió a Gil Robles y hizo dos copias, una para su hermano mayor, que era el abuelo de Jaime, y otro para Gil Robles. Sin embargo, eso cuando llegó fue un momento en el que se lo envió a Gil Robles a su casa, que era en la calle Velázquez, en el número 3, quedó allí perdido en el suelo porque levantaron unas personas que habían ido allí, destruyeron parte del piso, y cuando volvió Gil Robles unas semanas después encontró un paquete en el suelo, lo abrió y se encontró con ese crucifijo y con esa inscripción: «A mi padre le habían asesinado el 5 de octubre de 1934». Esto es algo que nos une muy estrechamente y he querido poner de manifiesto, y aquí no lo había pensado decir, pero a la vista de las circunstancias me parecía que era oportuno recordarlo. Y agradezco mucho la oportunidad de poder hacer esta presentación a una persona porque, como he dicho antes, tengo un grandísimo afecto desde siempre, que va más allá de nuestra relación familiar, y una gran admiración. Y agradezco mucho, especialmente también al presidente de la asociación, por la organización nuevamente de este acto magnífico. Muchas gracias. Querido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón, queridos vicepresidentes, Monseñor Michael Crotty, querido don Fidel, querido don Antonio María Rouco, que le he visto aquí en la primera fila, querido Rafael Sánchez Faus, director del Congreso Católicos y Vida Pública. Primero, qué duda cabe, me corresponde dar las gracias. Gracias, en primer lugar, a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, singularmente a su presidente, Alfonso Bullón, por su invitación. Para mí siempre es un honor participar en esta que es mi casa. Pero también es un honor para mí ver de qué manera Alfonso Bullón está impulsando una colaboración en esta iniciativa a la que se ha referido Marcelino Oreja hace poco tiempo, pocos minutos, una iniciativa europea a la que me referiré posteriormente, One of Us, uno de nosotros, de intelectuales y pensadores europeos, y que también don Antonio María Rouco nos está apoyando de una manera singular, incluso viajando hasta Múnich para fortalecerla. Gracias, Alfonso, por ello. Gracias a Rafael Sánchez Faus, director del Congreso Católicos y Vida Pública,
por estar al frente, simplemente por eso, de esta iniciativa que indudablemente es ejemplar. Y gracias, como no, a Marcelino Oreja, mi presentador, pero Marcelino Oreja para mí es mucho más que mi presentador hoy. Yo creo que ha sido mi presentador durante muchos años y durante mucho tiempo. Y quiero decir que hoy no le doy las gracias solo por su presentación, sino por todo lo que ha significado para mí en mi actividad pública. Para mí dar las gracias a Marcelino Oreja es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Es muy fácil porque me sale del corazón. Y cómo no voy a agradecerle, porque indudablemente ha sido un elemento esencial en mi trayectoria política. Pero es difícil por la proximidad que él ha dicho, personal, familiar, y al menos a mí me produce pudor y vergüenza hacer casi un alarde de esta buena relación de muchos años, y por ello no es fácil para mí esta presentación. Yo les diré al menos una obviedad. Yo no hubiese entrado nunca en política, por mi manera de ser, si no hubiese tenido el ejemplo de Marcelino Oreja. Yo no hubiese entrado nunca en política sin un proyecto que indudablemente a ambos nos provocó la pasión, la transición democrática española, la reconciliación y lo que significaba abrir una nueva etapa en la política española. Pero yo no solo no hubiese entrado en política nunca sin él, sino no hubiese perseverado como he perseverado sin él, porque él es también un ejemplo de perseverancia, no digo en la vida política, en la vida pública. Y por eso, para mí, es importante decir que si he perseverado es porque he tenido un maestro, con todo el significado profundo que conlleva esta palabra. En política hay que tener vocación, y por ello convicciones, pero no es suficiente ni la convicción ni la vocación política. Hay que acertar. Hay que acertar en los proyectos políticos que impulsas. Y qué duda cabe, Marcelino Oreja, además de convicciones, siempre ha acertado. Acertó con la transición democrática española, acertó con la refundación de un espacio de unión y de síntesis del centro-derecha de España. Y es verdad que desde esa referencia de las convicciones y del acierto me ha hecho no solo entrar en la política, sino perseverar en la misma. Así que muchísimas gracias por todo. Señoras y señores, yo tendría que empezar pidiendo perdón, porque como ustedes saben, no soy precisamente un experto en el ámbito educativo, como en pocos minutos ustedes lo van a entender. Yo simplemente soy un testigo privilegiado por la proximidad con la que he vivido un periodo político que arrancó con la transición democrática española hasta la fecha de hoy. Me corresponde por ello simplemente y modestamente aproximarme al ámbito de la educación desde algunas lecciones de vida que he recibido en mi experiencia pública. Y por ello me van a permitir que un congreso tan solemne como este lo inaugure con una anécdota, pero que para mí se transformó muy pronto en una lección. Yo estudié en el Colegio Marianistas Santa María de San Sebastián y terminé mi curso de preuniversitario en 1968. Mis compañeros de colegio, entre otros, fueron Eduardo Moreno Vergareche, alias Pertur, un año mayor que yo, fundador de ETA político-militar y que posteriormente sería asesinado por miembros de ETA militar. Iñaki Sarasqueta, 2 cursos por delante de mí, fue el miembro de ETA que asesinó por vez primera a un guardia civil, Pardines, el 7 de junio de 1968 en Guipúzcoa, 2 años después de haber abandonado el Colegio Católico de Marianistas. Francisco Letamendia Belzunce, 7 años mayor que yo, sobrino de Juan María de la Luce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, ametrallado por ETA en 1976, y que era un diputado del entorno de ETA Sexta Asamblea,
que en aquellas Cortes Constituyentes, recordarán, cuando terminó una de sus intervenciones, gritó en el hemiciclo «Gora Euskadi askatuta». La mayoría de ellos formaban parte de familias conocidas, tradicionales de San Sebastián. Todos ellos compañeros de un colegio religioso, donde además en aquellos años no se hablaba de política. Todos estos compañeros de colegio teníamos, como todos los jóvenes españoles en aquella época, una asignatura en nuestra educación reglada, formación del espíritu nacional de España, FEN. Lo que estoy diciendo es que la educación reglada no fue precisamente determinante para aquellos compañeros de colegio. Y en broma siempre añado que cuando relato esta experiencia, el único que algo había aprendido en esta materia era yo. La educación, que posee el gran objetivo de la formación integral de la persona, no solo está determinada por leyes, reglamentos, libros de texto, esto es la educación reglada, por importante y que lo es, que evidentemente constituye un elemento determinante. Ni siquiera en ocasiones la familia, que es sin duda la primera institución educadora, la institución de la verdad por excelencia, puede evitar la influencia del ambiente cultural que se instala por muchas circunstancias en nuestra sociedad. El cardenal Sara, en una excepcional conferencia con que abrió hace muy pocos días este Congreso de Católicos y Vida Pública, nos lo recordaba señalar que la contaminación está en el aire que respiramos, pero también en el ambiente cultural que los niños ven y oyen. Señalaba, y lo repito literalmente, que la educación y las estructuras escolares están impregnadas de esta atmósfera atroz o de indiferencia hacia las cuestiones religiosas o morales y de rechazo a la trascendencia del absoluto y de Dios. Y el cardenal nos aproximaba a nuestra realidad poniendo un ejemplo magistral. Decía, pensemos en un acuario con peces. Regularmente se les da comida fresca, pero el agua del acuario está sucia y es poco saludable. A medida que entra en el cuerpo de los peces, estos, a pesar de la buena comida que se les da regularmente, se envenenan poco a poco y mueren. Algo parecido ocurre en las escuelas y en las universidades. Fin de la cita. Exactamente es lo mismo que les pasó a mis compañeros de colegio, a los que me he referido al comienzo de mis palabras. No sabemos, no podemos, no hemos sabido, no hemos podido abordar el tratamiento del agua sucia del estanque que intoxica a los peces. Y por ello muchas veces nos limitamos a darles de comer a los peces del estanque. Por todo ello hay que empezar por el final. Hay que preguntarse en qué momento nos encontramos, cuál está siendo la consecuencia de esta intoxicación. En las últimas décadas en Europa, en España, no hemos vivido la extrema izquierda ni la extrema derecha. Empezamos a vivir el extremo desorden, que se expresa en una sorpresa desordenada o en un desorden sorprendente. Nuestra generación, mi generación, no ha sufrido ni padecido una ideología extrema. Lo que llevamos viviendo es un extremo relativismo moral, como nos recordaba don Fidel, esto es, una pérdida creciente de referencias permanentes, una creciente socialización de la nada. Las ideologías extremas buscaron en la propaganda, en el ruido, su principal instrumento para su implantación. La propaganda llevó a que el 44% de los médicos alemanes fueran miembros de las SS. El relativismo extremo, quizás por reacción, con la finalidad de alejarse de los métodos de aquellas ideologías que nos llevaron a la guerra, encuentran en el silencio su principal aliado para su ingeniería social, para la perversión de las conciencias que intoxica como el agua de la pecera. La ideología de género, su implantación,
el silencio con que se está implantando en la educación, en las leyes, en los colegios, constituye el paradigma de lo que estoy afirmando. La gravedad se acrecienta en demasiadas ocasiones con nuestro silencio cómplice. La pregunta que debemos hacernos es si este desorden es casual o si por el contrario, como yo creo, obedece a una causa o a varias. No estamos siendo capaces de diagnosticar la enfermedad que nos contamina y envenena. Y esta es la razón por la que muchas veces desde la política se dan palos de ciego para hacerle frente, hecho que todavía agrava más la enfermedad. La enfermedad no es solo política, económica y financiera, no solo es una crisis de representatividad, es más profunda, es una crisis de civilización, de dimensión marcadamente cultural, de falta creciente de referencias permanentes, de principios y valores, de fe, de carácter antropológico, es decir, derivado del concepto de la persona. Es una crisis de la verdad y, en consecuencia, huimos de la verdad como de la peste en casi todos los ámbitos de la vida. Hay una prevalencia de la mentira sobre la verdad, porque la mentira por su propia naturaleza es más cómoda que la verdad, porque la mentira está en la superficie de los hechos y se usa, se utiliza y se propaga con extraordinaria facilidad. La verdad, por el contrario, nunca está en la superficie, está en la raíz de los hechos y realidades que vemos, y por ello no se suele utilizar, no se sabe utilizar, está en desuso, porque primero hay que buscarla. La búsqueda de la verdad en todos y cada uno de los hechos concretos que vivimos, lo que está sucediendo en España hoy, exige un esfuerzo, un tiempo de reflexión, una obligación que impulsa la fortaleza moral, pero también la soledad de las personas que tratan de hacerlo. Y todo ello confirma una sentencia de todos conocida: los hombres de las tinieblas son más sagaces en los suyos que los hombres de la luz. La causa de las causas radica en nuestra comodidad. Buscamos siempre lo más cómodo, siempre nos decantamos por lo que los anglosajones denominan el wishful thinking, esto es, pensamos que al final va a suceder lo que más nos conviene y ello nos aleja de la realidad y de la verdad. De tanto abrazar por comodidad el mal menor, nos estamos encontrando de bruces con el mal mayor. Es más cómoda la consideración basada en que el aborto es una colisión de dos derechos, el de la madre y del embrión, que decir la verdad, esto es, que por regla general es la colisión de un derecho, el derecho de una persona que va a nacer, con una obligación, la obligación de un padre y una madre con la decisión que libremente han tomado. Es más cómoda una ley de eutanasia, que al final la experiencia nos demuestra en los países que lo han aprobado, constituye el instrumento idóneo para desproteger y eliminar a los más indefensos, que desarrollar unos cuidados paliativos que exigen la dedicación, especialización de unos médicos y unidades y sobre todo, el amor, el sacrificio y el cariño de las personas que rodean al ser más indefenso. Es más cómoda la reproducción artificial, la tecnificación de la procreación, que la promoción de la cultura de la paternidad adecuada a la verdadera naturaleza humana. Es más cómodo destruir, desnaturalizar el significado profundo de una persona al servicio de nuestra comodidad que defender la dignidad del ser humano. Es más cómodo abrazar el eslogan relativista de que la libertad nos hará verdaderos que mantener las palabras de Jesús. La verdad nos hará libres. Es más cómodo defender solo y estrictamente el medio ambiente, que sin duda hay que hacerlo, que llevarlo a efecto como consecuencia de defender en primer término la dignidad de la naturaleza humana. Es más cómodo que lo urgente es transformarnos en inventores
o reinventores de la persona humana, como nuevos dioses, buscando con el transhumanismo personas mejoradas, artificial y genéticamente, que sostener y defender el sentido trascendente de nuestra vida. Es más cómoda una doctrina basada en la aplicación sin límites de supuestos de nuevos y falsos derechos al servicio, una vez más, de nuestra comodidad, que la defensa de la lección de vida que nos da la experiencia, que nos dicta que somos más y mejores personas cuando asumimos una obligación que en el disfrute de nuestros derechos. Señoras y señores, no estamos sabiendo administrar el bienestar material que nuestra generación ha alcanzado en la sociedad occidental. El precio de esta mala administración está siendo el olvido de referencias permanentes, el abandono de nuestra dimensión espiritual y moral, en definitiva, la aceptación de la prevalencia de lo material. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos hemos olvidado del modo de vida, de la austeridad de nuestros padres, abuelos y antepasados. No estamos sabiendo trasladar a la siguiente generación nuestras convicciones más profundas, más trascendentes, y por ello estamos fracasando. Estamos despilfarrando una herencia de muchas generaciones anteriores a la nuestra en el orden moral y espiritual. En definitiva, el plano inclinado de la comodidad. El plano inclinado de la comodidad que nos está llevando a una crisis de civilización, a una crisis creciente de la dignidad humana, y nos está llevando al desorden que nos preside, que parece no tiene límites y se agrava implacablemente. El objetivo de nuestros adversarios es imponer una nueva concepción del ser humano. Empezó con la legalización y posterior de la legitimación del aborto y parece no tener fin. Pero para llevar a cabo esta tarea de auténtica ingeniería social, generan a través de múltiples instrumentos de comunicación social una nueva moda dominante. Esta moda dominante es a la que se refería el cardenal Sara al señalar el agua sucia del acuario. Una moda dominante que maleduca a nuestra sociedad, a muchos de nuestros jóvenes. Una moda dominante que tiende hacia el totalitarismo, que no es neutral, que trata obsesivamente de reemplazar y destruir el orden social basado en la razón y en los valores cristianos que han constituido un elemento básico de nuestra civilización occidental. Trata de reemplazar estos valores por la nada y, en consecuencia, no nos están llevando de un determinado orden social a otro, nos están llevando al desorden, siempre consecuencia de la nada, de la socialización de la nada. La mejor demostración del carácter cultural, antropológico de la crisis, que no nos olvidemos, está en la persona, radica en que hoy lo más obvio es lo más difícil de defender. Esta es la dificultad de nuestros días, como brillantemente nos recuerda el pensador francés Fabrice Haddad en su libro titulado La suerte de haber nacido en nuestros días. Hoy, cuanto más obvio, más difícil de defender. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Tenemos que tener los mismos derechos, pero somos diferentes por naturaleza. Una obviedad hoy imposible de enunciar. Lo mejor de esta vida, de todas y cada una de nuestras vidas, es gratis. Un embrión no solo es un ser nacido, un no nacido, es una persona que va a nacer. La muerte más digna es la natural, acompañado del amor, el cariño de los que te rodean. El nacimiento más digno de un ser humano es el que se produce en el vientre de una madre, de su madre. Un matrimonio constituye una institución entre un hombre y una mujer. El resto pueden ser uniones que conlleven derechos, pero tienen otra naturaleza. La ideología de género esencialmente significa un atentado y un desprecio a la biología, a la ciencia y a la razón. Señoras y señores, hoy hay una moda dominante tan poderosa que quienes nos resistimos a ella
somos considerados o unos retrógrados, unos homófobos, hombres y mujeres del Neandertal, cavernícolas de otros tiempos. Y nos encontramos ante una batalla similar a la que libró David frente a Goliat. No hace falta que les diga que nosotros somos David y que ellos son Goliat. Una extraña asociación, una pareja, de hecho, entre el marxismo cultural y el dinero. Pero tenemos la obligación de creernos a nosotros mismos cuando decimos que al final David ganó a Goliat. Y estoy convencido que la razón y la ciencia son nuestros aliados. Estoy convencido que tenemos razón. La primera obligación de un católico hoy es defender la razón, pero sin esconder la fe y la trascendencia que nos impulsa, sin esconder nuestras creencias. El peor adversario que tenemos es muchas veces el miedo reverencial a una moda dominante que va a fracasar antes que después, estoy seguro, pero que nos está llevando, ellos nos están llevando a un extremo desorden. Pero hay que superar el miedo reverencial. Como ustedes saben, lo ha recordado Marcelino Oreja, yo he estado muchos años en la política en mi tierra, el País Vasco, y he aprendido que el miedo físico a una organización terrorista es más fácil de vencer que el miedo reverencial a una moda dominante, a un ambiente, al caldo de cultivo que en mi tierra había dado lugar al terror. La educación en valores, la formación integral de la persona tiene hoy como principal adversario ese ambiente, esa moda dominante. El profesor y filósofo Remy Brague, uno de los referentes principales de la plataforma cultural One of Us que estamos impulsando con la colaboración inestimable de la Universidad San Pablo CEU, nos recuerda que liberar la inteligencia de los europeos de una moda dominante es nuestra principal tarea. La incomparecencia de nuestras convicciones más profundas durante demasiado tiempo en el ámbito cultural, prepolítico, parapolítico, constituye una de las causas de esta situación en Europa y en España. Por ello, con humildad hay que saber empezar casi desde cero en esta tarea para ayudar a depurar el agua contaminada de la pecera. Más vale tarde que nunca. No es momento de ponerse de perfil, esperando simplemente a que escampe. Hoy hay que saber sembrar más que recolectar. Hay que saber reaccionar y decir más que callar. Hay que saber resistir más que adaptarse y aceptar la moda dominante. Y por ello, haciendo un inciso, permítanme que en coherencia con ella no pueda ni deba callar ante la extrema gravedad de las palabras de la ministra de Educación ayer en un congreso de escuelas católicas referidas a la libertad de educación de los padres, porque es simbólico, porque tienen un anticipo de una actitud cultural del próximo gobierno del Frente Popular Populista Nacionalista. Ayer, el foro escogido, Congreso de Escuelas Católicas, no fue casual. Puso de manifiesto que más que como ministra, intervenía como meritoria para formar parte del próximo gobierno del Frente Popular. Por eso hay que ser capaces de plantear una acción cultural en Europa, convocando y uniendo a pensadores e intelectuales europeos, sin encerrarnos en nuestro país, en nuestras instituciones, en uno mismo, como lo estamos haciendo modestamente en la plataforma One of Us. Hay que saber sumar, aunar esfuerzos. Es momento en el que las universidades tengan el papel relevante en estas iniciativas de carácter cultural. Hay que, además de dar la trascendencia que se merece, sin duda, a la educación reglada de calidad, dedicar tiempo y esfuerzo a otras actividades en el ámbito cultural dirigidas al conjunto de la sociedad. Hay que saber poner en marcha acciones y actividades que hasta la fecha no se han llevado a efecto y simultáneamente perseverar en iniciativas tan ejemplares como este acreditado Congreso
de católicos y vida pública. Señoras y señores, si la crisis está en la persona, en la consideración de la dignidad de la naturaleza humana, la solución también estará en la persona. Y será indispensable un cambio de actitud personal, empezando por uno mismo, para hacer frente a esta difícil situación. Si hoy vivimos y sufrimos una crisis en una jerarquía de valores, el orden de actuación está claro para cada uno de nosotros. Primero, testimonio personal. Después, nuestro ambiente familiar, que debe ser más ejemplar. Y, por último, unas instituciones educativas y culturales en las que participamos, para que estén a la altura de la extrema dificultad en la que se encuentran los valores y las convicciones que defendemos. Yo no sé si somos una minoría de millones de europeos y españoles o una mayoría minoritaria. Es lo de menos. Lo relevante es nuestra autenticidad. Lo determinante es que nuestra actitud sea la que corresponde a una minoría creativa, como tantas veces nos lo ha recordado el Papa Benedicto, sin miedo reverencial al ambiente, a la moda dominante. Muchas gracias.